viernes estuvimos explorando la formación de un líder formado por Dios. Y lo vimos a través de Josué. Josué, un líder formado por Dios. Vimos cuáles fueron los elementos que Dios utilizó en su formación como líder, como aquel que Dios usó para entrar a su pueblo a la tierra prometida. Y hablábamos de su obediencia, su aprendizaje del modelo de Moisés en la dependencia de Dios, del sostén del cuerpo, de la palabra. Luego su devoción al Señor, su fe. Y finalmente, tras la muerte de Moisés, su andar en el Espíritu. Porque recordamos que Josué, cuando dice el texto, ¿verdad? Leíamos en Deuteronomio 34 el viernes, que tras los días de luto por la muerte de Moisés, dice que Josué fue lleno del espíritu de sabiduría. Y vimos ese proceso. Y pusimos un desafío delante de cada uno de nosotros el viernes, en vista de la edad de Josué. Josué comenzó su liderazgo en sí a los 90 años. A los 90 años. Y él murió a los 110 años, o sea que su ministerio duró unos 20 años. Y eso plantea, una vez más, a cada uno de nosotros, por razones, ¿verdad?, obvias, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta es mi situación. Este es el tiempo en mi vida, en este momento. Esta es la etapa de mi vida, en este momento. ¿Y ahora qué? Y en esta tarde, vamos a tratar otro aspecto y vamos a tratar otro tema, un tema similar al liderazgo, pero tiene que ver con el líder temeroso de Dios, en una manera aún práctica. Al final de la exposición del día de hoy, van a ver en la pantalla dos QR código para que ustedes descarguen esta presentación y se la lleven a sus casas. Ya vimos el liderazgo, la formación del líder en Josué, el ejemplo de Josué, pero vamos a ver otro líder en Nehemías. Y valga la aclaración, Nehemías, la historia de Nehemías ocurre, este libro trata de la reedificación del muro de Jerusalén, que ocurrió posterior a la reedificación del templo de Jerusalén. Recordemos que el pueblo de Israel había caído en idolatría y el reino se había dividido y el pueblo seguía pecando contra Jehová, cayendo en idolatría. Y Dios le entregó la nación de Israel a naciones enemigas. Específicamente en lo que concierne aquí a lo que es, recordemos que el reino se dividió, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Recordemos? Bien. Recordamos también que Jerusalén era la capital de Judá, del reino de Judá, y Samaria era la capital del reino. Pero lo que nos toca aquí, porque en Jerusalén era donde se llevaba a cabo todo lo que tenía que ver con la actividad espiritual, de los sacrificios, del templo estaba en Jerusalén y demás.
Y el imperio babilónico bajo Nabucodonosor invadió, atacó, saqueó todo Jerusalén. Y aquí han pasado varias décadas, generaciones que habían sido, el pueblo, ¿verdad? El pueblo fue sujeto a un exilio forzado bajo Babilonia. Entonces, en ese exilio, pues ya estaban en una tercera, cuarta generación. Imagínense los exilios hoy día, ¿verdad? Una de las revoluciones más grandes que hubo en el siglo XX ocurrió en el 59, en un país vecino, en una nación vecina de nuestro hemisferio, ¿verdad? Todos los conocemos. Aquella que decía Lola Rodríguez de Tiú, que son de un pájaro las dos alas. Reciben flores y balas en un mismo corazón. Ya llevan 65 años desde que ese momento ocurrió. Esa primera generación están ya en la tercera edad. Muchos ya han fallecido. Muchos, y si están vivos, están muy ancianos. Los que salieron en esa generación tienen un recuerdo de una manera. Quiero que entendamos el tema de los exilios y el tema de ser extranjeros. Y luego cuando salió en 1980 una ola bastante contundente, un éxodo importante que ocurrió en el 80, fue otra generación ya habían pasado 20 años. Le das más adelante y ocurre otra crisis a mediados de los 90, otra generación. Y ahora estamos en esta edad. Aquellos que nacieron en la primera generación se exiliaron, muchos vinieron aquí, otros vinieron a la Florida, otros fueron a Venezuela, cuando Venezuela era Venezuela, otros fueron a la República Dominicana, muchos se fueron a España también, y la siguiente generación nacieron en esos países. El ejemplo es mi esposa. Mi esposa nació en la Florida. Su primer idioma es el inglés. Ustedes la ven así quemadita y todas esas cosas, piel canela, que se quede el infinito sin estrellas. Pero ella es americana. Tan americana que nació el 4 de julio. Así que todas las paradas y fuegos artificiales que ustedes ven por todo el país, y aquí, los que la celebran aquí, ¿verdad? Los que insistan en celebrarlo aquí en Puerto Rico, bueno, pues saben que están celebrando el cumpleaños de Iva ese día. Es un cumpleaños por todo alto. Y yo sé que en Puerto Rico no se celebra la independencia de Estados Unidos, se celebra el cumpleaños de Iva. Lo que quiero decir es que, y mis hijos, mis hijos, cada vez que pasan la siguiente generación, ahora mis hijos se identifican como americanos boricubanos. Ellos entienden español, pero no hablan español, o lo hablan bien chamusqueado, un español de carretonera un poquito. ¿Ves? Pero eso pasa, eso es de esperarse. Pues hombre, y no hablemos de España, esa siguiente generación de españoles, de cubanos, de cubanos españoles, pues hablan con acento, hombre. Y eso ocurre. Y eso ocurrió con este pueblo que fue forzado a un exilio babilónico. Así que vamos a ver una cosa. Esta historia de Nehemías tomó 52 días el
la construcción, la reedificación del muro. Y solamente la dirección del Señor y un líder conectado con el Señor, bajo el liderazgo de un líder que está conectado, temeroso del Señor, reconociendo al Señor, se puede llevar a cabo. Y teniendo la visión y todo eso. Fíjense una cosa. Babilonia fue invadida, atacada por los persas. Entonces primero fue el imperio babilónico, pero después fue el imperio. En este momento estaban bajo el exilio, ya estaban bajo la injerencia del imperio persa, de los persas. Y Artajerjes era un rey persa. Importante. ¿Ok? Y entonces, ¿qué ocurre? Nehemías era el copero del rey Artajerjes. ¿Quién era el copero? El copero era la persona que probaba el alimento del rey para asegurarse que no estuviera envenenado. Si le daban patatús, el que le diera patatús fuera él, a mí no. ¿Ves? Y entonces, ¿qué ocurre? Que Nehemías, palabras de Nehemías, leamos el capítulo 1. Hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Recuerdan que los judíos fueron forzados a un exilio, pero hubo judíos que escaparon de ese enforzamiento y se quedaron en Jerusalén medio escondidos, ¿sí? Versículo 3. Me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Eso fue lo primero que ocurrió. ¿Qué fue lo que lo llevó a él a orar con ese quebranto? Las malas noticias. Su alma desfallecía y él sintió carga. Queremos tratar primeramente con el ser. El ser. El carácter de la persona. El carácter que Dios, aquel atributo de esa persona, que no es de esa persona, sino que viene de un corazón temeroso de Dios. Y tiene un efecto en el carácter de la persona. Yo quiero establecer aquí que el ser va a determinar lo que el hacer. El ser va a determinar el hacer. Quiero resaltar, ahora sí, la vida en oración. El libro de Nehemías tiene 12 referencias en torno a una vida de oración. Obviamente hay dos oraciones que son bastante elaboradas y vamos a elaborarlas brevemente, pero primeramente vemos en Nehemías capítulo 1, versos del 4 al 11, y vemos que la vida de oración, y esto, una iglesia que no ora es una iglesia que es débil. ¿Usted sabía eso? La iglesia tiene que tener esa, y por llamarlo así, disciplina, esa es de oración. Es importante que nosotros estemos en contacto con el corazón de Dios. Es importante que nosotros estemos clamando al Señor. Pero lo que ocurre es que la iglesia, decíamos el viernes, en su espíritu consumerista, pues tendemos a pedirle a Dios, como pedirle, dame, bendíceme, todo yo. Es una oración yoísta. Y en la cultura de la iglesia hoy día, lamentablemente, por lo menos esto ocurre en la correa bíblica donde yo vivo, yo creo que aquí en Puerto Rico no ocurre una vida cristiana antropocentrista. Antropo significa hombre.
centrista es centrado en el hombre, centrado en el yo. Y vemos que la oración, la manera en que nosotros oramos al Señor es bien antropocentrista. En lugar de una vida en oración centrada en la supremacía de Cristo Jesús, en la centralidad del atributo, de los atributos, del carácter de Dios, de su majestuosidad, de su supremacía, de quién es Él. El problema es que la iglesia no conoce quién su Dios es, porque ha puesto a Dios al servicio. Es como la historia de que Dios es mi copiloto. Pero aquí queremos ver del versículo 4, oí estas palabras, las palabras de las noticias del remanente que quedó en Judá, en Jerusalén y el muro. Oí esas palabras, hice duelo, lloré, hice duelo. Su corazón se quebrantó y oré delante del Señor. Y esta fue la oración. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Hagan nota de eso. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Lo primero que queremos establecer aquí, que es la oración, es una exaltación al Señor. Aquí lo primero, Él abre esa oración. Te ruego, oh Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Luego, ¿qué es lo que habla aquí que Dios, que está inherentemente pegado, por decir así, al carácter de Dios? Él guarda el pacto y la misericordia. ¿A quién? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto y su misericordia. Así que eso tiene que ver con la exaltación del Señor, el carácter de Dios. Luego te dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos para oír la oración de tu siervo. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y la casa de mi padre. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate. Primero está diciendo, está confesando. Primero exaltación al Señor, luego carácter de Dios y ahora la confesión de pecados. Es un reconocimiento de mi insuficiencia, de mi debilidad y yo incluido en ello. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés. ¿Acaso Dios se ha olvidado de la palabra que dio a Moisés? Por supuesto que no. Pero Nehemías se estaba acordando. ¿Y saben qué? Muchas veces ustedes oyen decir, muchas veces sin conocimiento, yo declaro esto, yo declaro que lo que sea. Yo declaro. Bueno, declara, pero declara la palabra de Dios. Declara la grandeza de Dios. Declara lo que es imposible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Declara la supremacía de Cristo Jesús. Eso declara. No hay más nada que tú puedas declarar, porque tú no tienes el poder, porque tú eres insuficiente por ti mismo. Yo soy insuficiente por ti mismo, pero Él es suficiente en Él mismo. Él es existente en Él mismo. Él no te necesita a ti, no me necesita a mí, no nos necesita. Él es suficiente, existente en Él mismo. Pero entonces, aquí Nehemías está declarando, acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersaré por los pueblos.
Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí. Eso, en otras palabras, Nehemías está, Señor, no es un reclamo, no es una apelación, Señor, está clamándole al Señor conforme a las palabras que Dios le dijo a Moisés. ¿Me explico? Hasta aquí, bien. Entonces viene el clamor. Ellos son tus siervos, la intercesión, y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y ahora viene la petición específica. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a su siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Quién es aquel varón? El rey Artajerjes. Porque yo servía de copero al rey. ¿Saben una cosa? El copero del rey era una posición de tal confianza y de tal intimidad, por decir así, con una persona que está en autoridad. Recordamos a José y el faraón. Recordamos el mismo Moisés, ¿verdad? Recordamos en varios lugares Daniel. Dios le dio gracia con Nabucodonosor. Y aquí Nehemías con el rey Artajerjes. Lo puso como copero. Esther, la reina Esther, también. Muy bien. Así que exaltación al Señor. Cuando nosotros, ¿qué cosa práctica podemos nosotros tomar de este modelo de oración? El modelo perfecto es el modelo que Cristo nos dejó, ¿verdad? Pero aquí vemos, exaltación al Señor, el carácter de Dios, confesión de pecado, la palabra, proclamar la palabra y la petición específica. Luego, eso es otro ejemplo. En Nehemías capítulo 2 verso 4, Nehemías ora antes de responder al rey Artajerjes. El rey Artajerjes ve que Nehemías está muy triste y entonces, antes de que él le conteste, Nehemías ora delante del Señor. Dice, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, ¿qué cosa pides? Le dijo el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Luego en el capítulo 4, el verso 4, otra oración. Nehemías está orando porque ante la amenaza de Sanbalat, Tobías y los árabes, amonitas y los de Asdod, la amenaza porque habían escuchado de que le habían dado permiso para ir a reedificar el muro. Nehemías ora: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Una vida de oración. Luego en el versículo 9, Nehemías ora ante la conspiración de un ataque a Jerusalén. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Luego en el capítulo 5, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Está ahí orando en un momento donde los mismos judíos está viendo usura y hay una situación interna, y entonces él toma acción y le dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Y luego en el versículo 14 del capítulo 6, otra posición. Y viene y dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Nodías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Estamos viendo que aquí hay una constante oración de Nehemías, ¿verdad? Luego, cuando, ¿verdad?, ya más adelante, el muro es terminado,
En el capítulo 9, Esdras e Israel ora después de haber leído la ley en el capítulo 9. Y luego en el capítulo 13 hay varios puntos de oración también. Varios ejemplos de oración. Con respecto a versículo 14, en el capítulo 13, verso 14, acuérdate de mí, oh Dios, no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Luego el versículo 22, también por esto acuérdate de mí, Dios mío, perdóname según la grandeza de tu misericordia. Versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio, el pacto del sacerdocio y de los levitas. Y termina el libro diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así que un líder tiene que estar conectado con su Señor. Y saben una cosa, una de las cosas más maravillosas que hemos experimentado como iglesia, y yo sé que esto es una iglesia que ora también. Nosotros tenemos usualmente al principio de año, tenemos 40 días de oración. 40 días de oración y lo hacemos lo hacemos remoto, lo hacemos por Zoom, cada cual en su casa, pero 1 hora todas las noches orando. Y les quiero decir una cosa, hemos experimentado durante ese tiempo, es como que la vida de Cristo, el Señor aviva su iglesia, cada cual toma su lugar, y cuando se acaban ese periodo de 40 días, es como que, vamos a seguir, esto es importante, los hermanos, hay un ánimo entre los hermanos. ¿Saben? Porque la oración, cuando tú estás orando, estás reconociendo la gloria de Dios, tú estás rindiéndote. La oración quebrantada es un derramamiento delante del Señor, un reconocimiento de su grandeza y tu insuficiencia. Y sabiendo de que aún, como decía el salmista, la palabra no está en mi boca y aquí tú la sabes toda, reconociendo la omnisciencia de Dios. Por supuesto que Dios desea que nosotros le pidamos, que nosotros presentemos nuestras peticiones delante de Él, pero conforme al corazón de Dios. No recibir porque no sabes pedir mal. Porque cada uno pide para sus propios deleites. Lo próximo que queremos tratar rapidito es un líder. El temor de Dios es otro atributo en el ser. Fíjense, lo resaltamos en el capítulo 1, verso 5. Grande y temible. Luego en el versículo 2, en el capítulo 2, verso 20, vemos cuando él está animando al pueblo a reedificar los muros, ¿verdad? Y dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, y no confundamos prosperidad, Dios nos prospera con la prosperidad de Dios, no con la que se te antoje a ti o se me antoje a mí. Amén. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Está hablándole específicamente, ¿verdad? En el tema de Sanbalat, Tobías, los demás de las naciones, los enemigos de Israel que se oponían a esta obra y querían buscar tipos de alianza y todas esas cosas que vamos a elaborar. Y Nehemías está hablando con certeza y confianza. Y solamente un corazón temeroso de Dios puede proclamar que la grandeza de Dios y lo que Dios va a hacer. ¿Por qué yo puedo proclamar lo que Dios va a hacer? Porque Nehemías podía proclamarlo, porque Nehemías estaba según la convicción que Dios había puesto en su corazón. Lo vemos en el capítulo 2, verso 12. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Luego en el versículo 18, les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Así que esto es obra de Dios.
Cuando vemos algunos comentarios, lo achacan todo al patriotismo y todas esas cosas. Como achicándolo, patriota, era un patriota. Sí. Pero cuando Dios te pone algo en tu corazón, Dios pone carga. Dios pone una carga. Esa misma carga por su servicio, por todo lo de Él. Cuando Pablo decía en 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. No es un antojo de tomar una posición, no es anhelo. Y ese anhelo es un anhelo que se desprende de tu propio ser, porque es un anhelo que viene de arriba. Lo mismo que Pablo decía, que la necesidad del evangelio era una necesidad que le había sido impuesta desde arriba. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú estás aquí no por iniciativa tuya, sino por iniciativa de Dios, que fue el que te llamó. Él te llamó, Él te está formando. Y Él te está formando no solamente para formar y la imagen de Cristo sea más depurada en tu vida, sino que te está preparando para su servicio. Porque el servicio al Señor no es una cosa de 4 personas o una persona. Todos hemos sido llamados. Todos nosotros, los nacidos de nuevo, hemos sido llamados ministros de la reconciliación. Ministros capaces de un nuevo pacto. Nuestra pericia proviene del Señor. ¿Tú sabías eso? Así que una vida de oración, una vida temerosa de Dios. Luego, cuando hacía referencia al tema de la usura entre los propios judíos, ¿verdad? Fíjense cómo Nehemías le increpa a esas personas que estaban practicando la usura. No andarás, capítulo 5, verso 9, no andarás, y pueden verlo en la pantalla, no andarás en el temor de Dios. Luego en el versículo 15, el temor de Dios le impidió a Nehemías usurar como los otros gobernadores. ¿Por qué? Por causa del temor de Dios. El temor de Dios, la vida en oración, el temor de Dios fue el eje del ser en la vida de Nehemías, que fue a su vez lo que formó, bajo lo cual estuvo enmarcado su liderazgo. Cuando estamos hablando de liderazgo, y decía el viernes que hay cientos y cientos de cursos de liderazgo disponibles por ahí. Pero si tu vida está enmarcada en el ser, en Cristo Jesús, el carácter de Cristo Jesús depurado en tu vida, en esa vida en oración, en esa vida temerosa de Dios, todo lo que tú decidas va a ser para Él. Porque entonces el ser te va a conllevar al hacer. El hacer, que eso tiene que ver con la ejecución o desempeño. Y vamos a ver ahora unos aspectos muy importantes, y vamos a verlo en vamos a regresar a Nehemías capítulo 1, pero esta vez vamos a ir un poquito más, ¿verdad? Porque sin el ser no podemos hacer. Así que quería detenerme en el ser para entonces tratar con lo que es hacer. Muy bien. Muy bien. En Nehemías capítulo 1, verso 3, vemos aquí el remanente, los que quedaron en la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El líder es un observador. Lo primero es, el líder es un observador y reconoce la necesidad. Un observador que reconoce la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? El muro había sido derribado, sus puertas quemadas a fuego, y el remanente
están en gran mal. ¿Ok? Lo siguiente que ocurre es que el observador, decíamos, tiene carga. Se sentó, lloró, hizo duelo por algunos días, oró y ayunó. Tiene carga. Y luego ora al Señor. Así que es un observador que reconoce la necesidad, tiene carga, ora al Señor. Muy bien. Lo segundo que queremos considerar es que, y lo vamos a ver en Nehemías capítulo 2, verso 3. Recordamos que el rey Artajerjes vio que estaba triste, pensaba que estaba enfermo, y el verso 3 dice: le dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey Artajerjes, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Lo primero que ocurre aquí es que Nehemías asume un riesgo muy grande. ¿Por qué? ¿A quién le estaba hablando? A Artajerjes. ¿Y quién era Artajerjes? Artajerjes era un monarca poderoso, persa, un autoritario, tenía control de los territorios, y tenía fama de ser altamente, extremadamente, despiadadamente cruel con sus opositores. Y no solamente aquí había un riesgo en cuanto a su vida, en la volatilidad de una persona así, de correr riesgo su vida, sino que también, y esto, ¿verdad?, quizás nos suena familiar en nuestro contexto 100 por 35. Pudiera darse el caso de que esa petición pudiera incluso cambiar la política de Persia con respecto hacia Judá. Así eso es lo que ustedes quieren. Cambiar las cosas. ¿No les suena eso un poco familiar? Vamos a entregársela a Dinamarca. ¿Les suena familiar? Ahí lo dejo. Bien. Luego, así que es un gran riesgo. Lo tercero que queremos ver es que el líder planifica. Sí, planifica. Pastor, hermano, pero yo pensaba que nosotros vivíamos en el Espíritu. Yo pensaba que eso era la libertad del Espíritu. Sí, pero eso no significa que vamos a improvisar. Eso no es por la libre así. Hay que planificar, hay que prepararse. Hay que tener versículos, fíjense el versículo 5. Si le place el rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Hay una meta clara aquí. ¿Cuál es la meta clara? La meta clara es: envíame a Judá y la reedificaré. Hay un objetivo, hay un sentido de propósito aquí. Pero lo próximo es, hay una estrategia clara. Vamos a verlo en el versículo 6. Porque entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Eso es muy importante, porque si la reina no está sentada, hay nada pasa. Si mis hijos me piden permiso para algo y Iva no está presente, ahí hay un problema. Y yo digo que sí, yo tengo un problema muy grande. ¿Ve? Entonces en el versículo 6 dice, el rey le dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé tiempo. Así que estamos hablando de tiempo necesario, ¿verdad? La estrategia clara, el tiempo necesario. Lo siguiente es, además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, está hablando aquí de la permisología de territorio. Yo voy a estar pasando a un territorio que está altamente vigilado y yo necesito una carta tuya para poder pasar,
¿Verdad que sí? Entonces está cubriendo esa base. Luego, en el versículo 8, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé, ¿qué? Madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién es el que movió el corazón del rey? La benéfica mano de Dios sobre él. Entonces, ¿qué fue cuál es el otro detalle? Ya vimos el tiempo necesario, el permiso territorial para poder traspasar un terreno que estaba vigilado, aunque era el terreno de ellos, pero estaba vigilado. Pero aquí necesitaba inventario, materia prima para poder trabajar. Y luego, en el versículo 9, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di carta del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Estamos hablando de los permisos de construcción, de los permisos para trabajo. Todas esas cosas estaban aquí en la estrategia, en la planificación. Pero toda esa planificación, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, toda planificación, tú no planificas, porque podemos caer en la planificación extrema y nos olvidamos. Yo planifico, todo está perfectamente, el orden del culto, todas las cosas, lo que vamos a hacer, todas esas cosas, y no contamos con Dios para nada. No. Todo plan tiene que ser en el marco de la oración, en el marco de la presencia del Señor. Si Dios no te dirige, en vano estás planificando, en vano estás, ¿verdad? Y toda planificación tiene que ser flexible a que el Espíritu Santo de repente cambie de dirección las cosas. ¿Cuántas veces los hermanos, las hermanas se han preparado para exponer la palabra un domingo y el Señor cambia las cosas? Porque en su templo todo proclama su gloria. Del hombre, escúchate esto, del hombre son las disposiciones del corazón, más, ¿quién tiene la última palabra? Dios. Lo próximo que hay que tratar en eso de planificación es que, fíjense una cosa, aquí había hecho énfasis en el capítulo 2, verso 12, un tema muy importante. Fíjense, en el capítulo 2, verso 12, dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. O sea, ese líder que tiene una carga va a reconocer el lugar. Él no se tira esa maroma solo, él va con 2 o 3 personas, varones. Hay un núcleo de liderazgo con él. Hay un núcleo del equipo con quien él va a estar trabajando. Equipo, por decir así, no me gusta usar la palabra equipo. Con siervos. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Al mismo tiempo, Nehemías ejercitó prudencia, porque él no va a abrir la boca y decir, esto fue, ¿verdad?, exponiéndose. No, él está observando, tomando nota, me imagino, tomando nota mental o nota, observando, viendo, haciendo un reconocimiento. Y fíjense lo que dice el versículo 12: no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y luego vemos en el versículo 13: y observé los muros de Jerusalén. Y luego el versículo 15: y observé el muro y di la vuelta. Vemos aquí que observando, tomando nota, reconociendo, pero él no reveló lo que Dios había puesto en su corazón. Dios te muestra algo tan contundente como esto.
Tú aguardas en el tiempo de Dios y ahí luego, fíjense una cosa, no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos, a sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Verso 17, vosotros veis, entonces les dijo Nehemías a su grupo de consiervos, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Prudencia. El líder que planifica, que tiene una meta clara, una estrategia clara, que estudia, observa, tiene un equipo, tiene un grupo que trabaja junto con él para orar juntos, para apoyar juntos, para compartir la visión, lo que Dios te ha puesto en tu corazón, ¿verdad? Y luego, fíjense una cosa, el líder ejecuta. Y en el capítulo 3, ¿verdad? Aquí está hablando de la formación de distintos equipos de trabajo ya con esos siervos, con esos siervos a quien él les mostró, les compartió lo que Dios les había mostrado. Ahora es designar equipos de trabajo y asignar tareas y demás. Y luego vemos, fíjense una cosa que es tan importante, porque en todo esto de planificar estratégicamente y todas esas cosas, en el marco de la oración y de ejecutar, porque otra cosa es que podemos planificar y vivir en el éter, pero no ejecutamos, sobre espiritualizamos y pensamos que va a venir un rayo y lo va a hacer todo así mágicamente, ¿verdad? Pero no, la ejecución tiene que ser también en el marco de oración, ¿verdad? Cada detalle, ¿verdad? Pero hay una conciencia y una mentalidad del propósito y del por qué. El propósito, la edificación del muro, y es para algo más que patriótico. Sí, puede ser algo de eso por el sentimiento y todas esas cosas, pero tiene que ver porque Dios puso en el corazón. El muro representaba protección a la ciudad, y recordemos que el templo ya había sido edificado y el templo estaba dentro de la ciudad y tenía que ser protegido, la ciudad y el templo dentro. Porque hay 10 puertas alrededor del muro y esas 10 puertas tienen un significado importante. No son cualquier puerta. No es el paseo de la princesa, la puerta de San Juan ni de esas cosas. No. Estamos hablando de 10 puertas que tienen un valor mesiánico del propósito, y que estoy seguro que Dios puso una carga tan grande por el significado que tenía estas puertas en particular. Fíjense una cosa, la primera puerta, la puerta de las ovejas. Jesús, Juan 10, del 1 al 10, dijo: yo soy la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas es Cristo. Yo soy la puerta de las ovejas. Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Luego vemos la puerta del pescado. Mateo 4:9. Os haré pescadores de... Luego la puerta vieja. La puerta vieja, Jeremías 6:16. La senda antigua, está aquí. La senda antigua y el buen camino. Luego la puerta del valle, Salmo 23:4. De muerte no temeré mal alguno. Las pruebas, las tribulaciones que todos tenemos que pasar. Luego la puerta del muladar, 2 Corintios 7:11, cuando el apóstol Pablo está haciendo un llamado a eliminar toda impureza, porque hoy día viene Waste Management o el municipio, ¿verdad? Sobre todo si es un municipio eficiente, pues que viene a recoger la basura, ¿verdad? Pero en esta época era un mulo. El mulo venía a recoger la basura.
La basura se recogía en mulos. Entonces, eliminar toda impureza. Luego la puerta de la fuente, Juan 7:38. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. La puerta de las aguas. La palabra, Juan 15:3. Ya vosotros habéis sido lavados por la palabra que yo os he hablado. Luego la puerta de los caballos, que eso tipifica la batalla. Luego la puerta oriental, Mateo 2:2, que es una profecía mesiánica de la estrella de oriente. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel. Y finalmente la puerta del juicio, Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces Nehemías tenía claro un sentido de propósito y el sentido de carga. ¿Ven que es algo más que patriotismo? ¿Ven la relevancia que tiene? Podemos ver a Cristo en el Antiguo Testamento también. Porque cuando tú ves a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces tú no estás haciendo, se rompe toda división de la ley. No, eso es el Antiguo Testamento. Los evangelios, eso es el Nuevo Testamento. ¿Ves? No. En esa revelación progresiva, lo que era tipo y sombra, todo revelando a Cristo Jesús. Efesios 1:10. El propósito eterno de Dios de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Pero vemos también aquí, en todo esto, la diversidad de dones y talentos, pero el Espíritu es el mismo. Por eso, planificación, estrategia y ejecución tiene que ser en el contexto, en el marco de la oración. Tiene que haber un sentido de propósito, a qué Dios te ha llamado. Iglesia del Señor, tú pensarás, el Señor me tiene aquí hace 40 años, 50 años, el tiempo que fuera, pero el propósito de Dios, ¿a qué Dios te ha llamado? Dios te ha llamado, a Él se congregarán los pueblos. Él te ha llamado porque Él es el centro de la gloria. Él te ha llamado para que Él sea glorificado, adorado, exaltado y proclamado. A eso es que tú has sido llamado. Luego vemos aquí, lo próximo es el líder que está alerta y que discierne la posición del enemigo. Hacíamos referencia en Nehemías capítulo 2, cuando se enteraron y se burlaron Sanbalat, Tobías, de lo que estaba ocurriendo. Luego en el capítulo 4, verso del 1 al 3, cuestionando la capacidad de ellos para ejecutar la obra de edificación del pueblo. Luego más adelante en los versículos 7 al 8, la conspiración para atacar. Luego en el capítulo 6 más adelante, otra vez estos personajes, ya la conspiración y el cuestionamiento, eso no funcionó. Ahora vamos a ser pasivo-agresivo. Vamos a ir bien pasivo-agresivo. Yo voy a engañar, voy a llamar a unas reuniones, pero el propósito no es ni a mí ni me interesa reunirme con ellos. Yo lo que quiero es que ellos vengan a reunirme para que se distraigan, para que ellos dejen la obra. Y entonces en ese discernimiento muchos de nosotros podemos ser llamados. Oye, mira, yo tengo aquí, mira, aquí el cafecito sale con más espumita. Ven acá, chicos, ven. Vamos a tomar un café tú. Si tú ejercitas el discernimiento, tú te vas a dar cuenta. Yo estoy en el medio, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado cantidad de veces cuando en el servicio del Señor el Señor está en un momento tan precioso y de un momento viene una distracción. Cuando menos te la esperas viene la curva, la pelota te la lanzan y sale con una curva así de momento y tú no te das cuenta, te sales del medio para recogerla. Luego en el capítulo 5, el tema de la usura, ¿verdad? Pero hubo que poner una disciplina muy grande, una disciplina y unos cambios aquí
que Nehemías tuvo que ya hacerles un llamado, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Que a la misma gente del pueblo, a la misma gente de tu propio pueblo, de tu propia nación, tú estés usurándolos. Pero más allá de eso, tenemos que ver también la raíz. Fíjense, el capítulo 5, las mujeres, el pueblo y sus mujeres se están quejando a Nehemías. Dice, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas somos muchos, versículo 2. Por lo tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, están metiéndose en deuda. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hombre. O sea, ellos tomaron un equity line of credit. Pero entonces, y eso es un mensaje para todos nosotros, porque hay veces que hay que pedir, hay veces hay deuda buena y deuda mala. Si ¿verdad? Yo no me voy a meter en eso, pero sí les quiero decir una cosa. Paguemos nuestras deudas. Hagamos lo posible, porque el que se adeuda se esclaviza. ¿Ve? Pero en esta época no había un Banco Popular y un FDA, la Reserva Federal dirá esas cosas que regulaba estas cosas. Aquí esto era por la libre. Entonces les imponían unas usuras unas cargas demasiado heavy. Entonces el mensaje es tanto para el que se adeuda, no te metas en deuda o págala para que no te esclavice. Y lo otro es, anda, no es bueno lo que hacéis. Versículo 9. No andéis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. O sea, ten una visión más allá. Tú estás poniendo carga en los propios tuyos por tu propio beneficio y te olvidas que tenemos naciones enemigas que vienen en contra de lo que está ocurriendo aquí. Y a esto, Nehemías le dice, ora, ¿verdad? Acuérdate, Señor. Muy bien. Lo próximo, el líder que provee seguridad y protección. Nehemías capítulo 7 establece protección de los muros, guardas, porteros, cantores, levitas, seguridad de la ciudad. Estamos resumiendo, riendo bien rápido. Lo próximo, y esta es importante, porque el líder comunica, y comunica claramente. Y fíjense una cosa, ya el muro está edificado, está terminado en 52 días, ¿verdad que sí? Y entonces Esdras, sacerdote, lee la ley. Pero se recuerda lo que yo dije al principio del exilio, ¿verdad? Y las generaciones después del exilio. Aquí estamos hablando de un exilio que esa generación más joven no entendía. Su primer lenguaje era el farsi. Se había amoldado a la cultura persa. Y entonces, fíjense lo que dice. Y es interesante porque donde Esdras está leyendo la ley, esto es importantísimo. Fíjense, y lo vimos en el tema de las puertas. El lugar donde Esdras está leyendo, dice, versículo 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La palabra. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Entonces vemos aquí en un resumen, versículo 2, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Versículo 3, leyó el libro en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Él leía a todo el mundo y delante de aquellos que podían entender. Versículo 7, y los levitas, versículo 6, ¿cuál fue la respuesta del pueblo?
Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra, porque la palabra cautiva nuestros corazones. Versículo 7. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Quiero entender, quiero traer esto a su atención. El líder que comunica, leyendo la ley, dándole el sentido de modo que entendiese la palabra. Leían la ley, pero había enseñanza. La exposición, Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra. Cuando la palabra es expuesta, es desmenuzada, es elaborada, hay que ponerla en un sentido. Escuchen bien esto, teniendo en cuenta la audiencia. Teniendo en cuenta la audiencia. Teniendo en cuenta quién me está hablando, a quién me está escuchando. El líder comunica claramente. ¿Saben por qué? Le pones el sentido de lo que está diciendo la palabra. El Espíritu Santo es quien hace la obra de convencer los corazones. Bendito el Señor, gloria al Señor. Está hablando de contexto. La generación de hoy día es más visual que la generación mía, de la generación, ¿verdad? Les voy a decir otra cosa más de antes y ahora, los antes y los después. Antes, una prédica, hoy parece que estoy volviendo atrás. Una prédica podía ser fácil de 90 minutos. Y si estaban en Miami, eran 90 minutos en español y después traducido al inglés. Eso es así. Pero hoy día eso no es posible. Hoy día eso no hay quien aguante eso. en esa cosa. Hablando específicamente la generación presente. La generación presente es muy tecnológica. Si tú no lo haces, y ahora con la inmediatez, ahora con el tema de las redes sociales, olvídense de poner un sermón o un mensaje así online. No. Tiene que ser TikTok, 30 segundos, así, lo esencial. Ustedes se imaginan alimentándose de la palabra con una galleta a cambio, nada más, y eso sea todo alimento. Por último, ya terminando, en Nehemías capítulo 13, es el líder. Fíjense, ese líder, recuérdense que el ser conlleva al hacer, y en ese hacer el líder es observador, el líder asume riesgo, el líder planifica, el líder ejecuta en el marco de oración. El líder es consciente del propósito. El líder discierne las alertas. El líder ordena y ejecuta disciplina también. El líder provee protección, seguridad, comunica claramente. Y ahora el líder administra. Aquí eso se refleja en la repartición y la ocupación, la inscripción de esa tierra y de donde iban a ocupar en Jerusalén, la dedicación del muro
y las reformas. Porque aquí hubo unos casos de unos sacerdotes, específicamente Eliasib, que se unió con los de Tobías, y eso trajo unas consecuencias. Y ese sacerdote fue removido de ese cargo y pusieron otras personas. La remoción también de los mercaderes que se reunían en las puertas del muro a mercadear. Y Nehemías dijo: no, en el día de reposo aquí no va a haber nada, tú tienes que estar limpio. La limpieza de toda contaminación de mezcla. Eso conlleva una buena administración en el contexto de discernimiento, pero en el contexto de hoy día el carisma de un líder, y estamos hablando de cualquier líder, ya sea líder de la iglesia o líder secular, el carisma es más importante que el carácter. Y hay veces que hacer lo correcto no es popular, pero es lo necesario. Y el líder tiene que tomar esas decisiones. El líder toma decisiones así. Aplicaciones específicas que resumen. Lo primero, el llamado aquí es a velar y orar. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración tiene que ser el eje en nuestra relación con el Señor, en nuestro funcionar, en nuestro servicio al Señor. La oración, la oración, la oración. Luego, la sabiduría. Josué, recuerdan que fue lleno del espíritu de sabiduría. Y dice que el proverbio, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y tercero, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. El llamado es a velar y orar, a ser llenos de la sabiduría de Dios. Y tú sabes que tú temes a Dios, Dios te va a dar sabiduría para responder, para hacer y ejecutar. Luego, la inteligencia espiritual, ¿verdad? La mente de Cristo, el apóstol Pablo decía. Y finalmente, Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Sabe una cosa? Nosotros tenemos, y con esto voy a terminar, tenemos que cesar un cese y desista de una vida en compartimientos, de acuerdo a los roles que desempeñamos. Nosotros somos profesionales, somos hombres de familia, mujeres de familia, y los domingos, los miércoles estamos con los hermanos, y ahí soy creyente. O por la mañana, a las 5 de la mañana, cuando me levanto a estar delante del Señor, ese es mi tiempo delante del Señor. Después yo hago lo que yo quiera, pero ese es mi tiempo delante del Señor. No, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Sabe una cosa? Llegar al tiempo que no es ni en Jerusalén, ni en Samaria, ni aquí, ni en este monte, donde los verdaderos adoradores vendrán y adorarán, sino es en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que el Padre busca. No son los que canten bonito, que por cierto, aquí ustedes son bastante privilegiados, pero eso no es lo esencial. Pero cuando tu vida está, cuando tú estás lleno, tu vida está en esa conciencia de que todo es para el Señor, de Él, porque de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, en una vida en oración, en ese sentido que yo lo decía al principio, en la sabiduría de Dios, el temor de Dios, la inteligencia, el conocerle a Él, porque hay vida eterna en el conocerle a Él.
entonces Él es glorificado. John Piper dice que Dios es altamente glorificado cuando mi vida en Él está satisfecha. Cuando tú te ves pleno, plena en Cristo Jesús, Dios es glorificado. Padre, en esta tarde estamos delante de ti, te reconocemos y te damos gracias porque tú nos hablas por medio de tu palabra. Te exaltamos en esta hora, te bendecimos en esta hora. Yo te pido una bendición especial por tu amada iglesia aquí, Señor. Tú estás aquí y ellos están en ti y ellos están contigo porque tú no los has abandonado nunca. Gracias, Señor. Yo te pido que podamos asirnos de esta palabra y ponerla por obra, ser hacedores de esta palabra en Cristo Jesús. Amén. Pastor Pepe en la red.